El barco fantasma. Leyenda de la calle de la Perpetua. Se llamaba así por estar en ella la cárcel del Santo Oficio de la Inquisición, en la que se encerraban estrechos calabozos a los sentenciados por el tribunal a tener por vida perpetua prisión. Su nombre original, larguísimo y por lo mismo indecible, era el de calle que va del colegio de San Pedro y San Pablo al monasterio de la Concepción. Es ahora la primera calle de República de Venezuela. Recatada, hermosa y católica era esta mujer. Decían que se dedicaba a la nigromancia, a la geomancia, a la sortería y a las cerradas artes divinatorias. Decían que tenía firmado pacto con el diablo. Decían también que por las noches los vidrios de su ventana se untaban de pronto con el relámpago fugitivo de una luz lívida y verde, que de su casa salía siempre un picante olor de azufre y de otras cosas acres, y que la habían visto una camarilla excusada con alambiques, matraces, picudas retortas y hornillos en los que se calentaban vasijas con líquidos extraños, amarillos, colorados, azules, negros, que ponían en el aire una turbadora pestilencia. Otros aseguraban que en quietas noches de luna la habían visto salir volando por encima de su tejado, que sin duda iba al aquelarre a juntarse con otros vestiglos para adorar entre ritos nefandos a Belcebú, a Leviatán y a su señor Astarot. Esta mujer que decían todos que se dedicaba a la magia, a los hechizos, al arte cisoria, era hermosa, recatada y católica. Iba a misa, se confesaba, comulgaba y era muy asidua al rezo. Acudía con larga mano al socorro de las necesidades. Siempre remediaba las miserias con afectuosa suavidad y diciendo cosas gratas, delicadas, que subrayaba con una acogedora sonrisa, y así y todo tenía fama de bruja. Al pasar las gentes junto a ella rezaban una oración, se persinaban, besaban una medalla o apretaban con mano temblorosa rosario. A esta mujer la llamaban la mulata. Era bella y donairosa, poseía una gracia tan exquisita, tan cautivante y era tan embelezadora que se llevaba con fácil encanto los afectos de todos. Tenía muchos enamorados y cortejadores, casi a diario le daban músicas y le hacían regalos, pero a todos desdeñaba por igual, y no hubo un solo hombre que la atara y le prendiera el alma. A nadie le mostró finezas de amor. Por eso se decía que estaba entregada al poder y albedrío del diablo, y que éste fue el único que le ganó el corazón y la voluntad. Lo cierto era que si alguien tenía por imposible alguna cosa, si anhelaba un deseo irrealizable, y si se iba a la mulata a pedirle ayuda, ella conseguía al punto que se alcanzaran aún las cosas más difíciles de lograr. Si faltaba en una vida amor, dinero, salud, ella obtenía con sus conjuros, con sus ensalmos misteriosos y con sus encantamientos que entraran esos bienes a decorar esa vida con su gracia anhelada. No había para la mulata cosa imposible, todo era para ella claro y sencillo. Los más herméticos misterios se develaban ante sus designios. ¿Qué cosa escondida o remota se le podía pedir a esa mujer que no la concediera al punto? Pero todo lo que otorgaba, los innumerables beneficios que traía sobre la gente, no le reportaban ninguna ganancia de dinero, porque jamás cobraba nada por sus servicios. Todo lo hacía con gran desinterés, y esto era lo que llamaba poderosamente la atención en toda Córdoba, porque en la ciudad de Córdoba era donde vivía esta extraordinaria mujer. Si nadie le pagaba, entonces, ¿de dónde sacaba el dinero con el que hacía numerosas caridades? Y el dinero para preocuparse el holgado decoro, la pompa de su casa. Su casa estaba alhajada con magnificencia, y ella se vestía con lujo exquisito, adornándose siempre con joyas suntuosas que chispeaban refulgentes en el brocatel, en las argas, en los terciopelos y en los crujientes tafetanes de sus trajes. Pero si todo el mundo se admiraba de ver el lujoso atuendo de su morada y de su persona, sin sabérsele ningunos bienes, más se sorprendía de que pasaban años y no se le marchitaba la flor de la edad.
Tiempo era de que fuese una vieja decrépita y encanecida, de que los años le araran la frente con arrugas y le despostillasen algunas almenas de su boca. La vejez, que está de continuo arañando todo lo hermoso y de precio, que está siempre royendo, desmoronando y deshaciendo el bien ajeno, a la mulata no le ajaba la hermosura, el tiempo no cegable su lozanía, sino que cada vez estaba más opulenta en un esplendoroso otoño. Por todo el país corrió la fama de los raros prodigios que obraba la mulata de Córdoba, y no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el reino iba la gente, apresurada, anhelante, a que le diera favor y socorro en sus necesidades, y quedábase maravillada del poder oculto que tenía. Siempre salía en sus ahojos y agüeros, emprendía lo arduo, miraba de frente lo terrible, y vencía pronto toda dificultad, pues para ella no había cosa que se le pusiera delante. En toda la Nueva España, cuando a alguien se le pedía que hiciera algo difícil, siempre contestaba: «Oiga, que yo no soy la mulata de Córdoba», pues la mulata de Córdoba llevaba a cabo lo más dificultoso con agradable facilidad. Pero ante los raros prodigios de esta mujer singular no podía permanecer indiferente el santo tribunal de la Inquisición. Antes de que la mulata pudiera adivinar con sus astrologías, sus geomancias o sus cábalas, que la iban a aprender los del santo oficio, fueron y la aprendieron. Argolladas y presas le pusieron las manos por la espalda y la enjaularon como a toro que llevaban al encerradero, y así en esa tan incómoda prisión la trajeron a México. El día en que llegó la famosa mulata a la capital, todo el mundo para verla iba por las calles apiñado de tropel y a gran prisa. Ella pasaba por la apretada multitud, sus ojos enigmáticos, cambiantes y aterciopelados, y la gente, al sentirlo sobre sí, tenía un vago estremecimiento de terror, y los labios los movía una oración espontánea. Cruzando por entre un vasto silencio, llegó la mulata a la casa en que tenía asiento el terrible tribunal. Traspasó la puerta con serena tranquilidad. La echaron a un lóbrego calabozo y entró en él impávida, llena de calma, sonriendo con apacible gracia como si agradeciera una rendida fineza. Se le empezó a instruir el proceso, un largo y minucioso proceso. Pasaron meses y meses y al fin se dio por acabada su causa. Se le condenó, como no podía ser menos, a que se le confiscaran todos sus bienes y a ser relajada. Se vio después en grado de revista la abultada causa y se ratificó en todos sus capítulos la sentencia que condenaba a la mulata al tremendo holocausto por hechicera proterva, relapsa y contumaz. Se empezó a preparar la solemne pompa del auto de fe. La gente ardía en curiosidad por verlo y alistaba sus tristes ropas de luto, las bayetas y terciopelos negros para cubrir los balcones. No quedaría alma viviente en ninguna casa de la ciudad ni de sus contornos. Todos correrían anhelantes, embriagados con la misma impaciencia, a la plaza mayor y luego a la quemadero. ¿Quién se iba a quedar en casa si ganaban numerosas indulgencias los que asistieron al auto de fe? En ese auto se iba a incuestionar, a más de la célebre mulata de Córdoba, a otras personas malvadas, herejes, a unos luteranos, a unos hechiceros y a unos bígamos. Se quemaría en efigie a varios reos que habían huido o que habían muerto, y los huesos de estos arderían en las santas hogueras inquisitoriales. Saldría cierta mujer nigromántica y que por medio de sus artes mágicas hizo venir a su marido desde Guatemala hasta México, donde ella residía, en el espacio de 2 días, tiempo insuficiente para recorrer un camino de centenares de leguas. Interrogada por qué había hecho esto, dijo que para gozar hermosísimo rostro y de la boca de su esposo, siendo así que era el hombre horrible, de color de hígado crudo, con grietas, y tenía la boca abultada como de riñón. Saldría un viejo que decía ser Santo Tomás y que predicaba por los pueblos una nueva y extraña doctrina. Saldrían unos judíos que azotaron a un Cristo de cobre que robaron de una iglesia y de cuyo cuerpo brotó abundante sangre, que les llenó con sus salpicaduras cara y mano,
y por más que se lavaron con jabones y lejía, les quedó en la carne una roja mancha indeleble y fatal. Saldría la asquerosa beata Sabineta Gargia, que estuvo en contubernio con el demonio. Era una vieja embaucadora de habla queda, que no alzaba los ojos del suelo. Parecía llena de unción la maldita, pero tenía feroz hocico de carretero. Fue a Roma dizque a ver al Papa, pero de la ciudad pontífica trajo un barbudo macho cabrío, sobre el que desnuda se montaba por las noches, junto con otra beata repugnante y llorona llamada Lolita Severiana, que tenía un marido ladrón, y la muy hipócrita le iba a rezar y a llorar a San Esteban para que el marido hiciera impunemente abundantes rapiñas. Toda esta asquerosa humanidad sería achicharrada. ¡Qué bueno! En el quemadero de San Diego. Un día antes del auto de fe, la ciudad se llenó toda de admiración, de consternado pavor. Un anhelante azoro corrió por toda ella. Desapareció de las cárceles de la Inquisición la mulata de Córdoba. El carcelero, al entrarle el desayuno en el calabozo, se encontró muy sorprendido con que la mulata estaba suntuosamente vestida, con un apuloso traje de chamelote verde, con flores de persiana, todo rutilante de joyas y envuelto en perfumes delicados, deliciosos. La mulata recibió al hirsuto carcelero sonriendo con afectuosa afabilidad y le mostró un barco pintado en la pared. ¿De dónde había sacado la mulata de Córdoba aquellos olores y aquel precioso vestido? ¿Quién pintó en el muro ese navío de modo tan perfecto? Con la punta de los dedos tomó la mulata, con fina delicadeza cortesana, la ancha falda y graciosamente la levantó un poco por delante, dejando ver hacia los chapines de raso, de 5 corchos y con virillas de plata, e hizo una gentil reverencia al carcelero y saltó con agilidad al navío, que al punto hinchó todas sus velas como un gozo, empujando por un gran viento, y echó a andar, alejándose entre la sombra, blanco y bamboleante. Poco a poco el barco se fue diluyendo en la oscuridad de una indefinible lejanía, y solo se miraba en la negrura, aislada, náufraga, la mano de la mulata de Córdoba, agitándose en un adiós, lenta, leve, gracil, y por fin también esa mano se disolvió en la tiniebla, quedando en el aire del calabozo un sutil olor de rosas frescas. El tesoro maldito. Don Lucas Romero acostumbraba a salir a pasear por el gran patio de su casa luego de la cena, para según él hacer la digestión. No hacía mucho se había hecho de su casa y a veces pensaba en su compadre, don Aniceto Escalona, muerto tras perder el dinero ahorrado durante toda su vida. La causa, ratas. El asunto estuvo así. El hombre gustaba de atender personalmente su tienda de abarrotes y rara vez se tomaba un descanso, en su afán de acumular billetes, pero como su salud se fue deteriorando, por prescripción médica y por la tremenda insistencia de su esposa, decidió tomarse unas breves vacaciones. Se fue a regañadientes al sitio turístico más próximo, Acapulco, no sin antes guardar todos sus billetes en fajos dentro de un recinto oculto en la trastienda, sitio que ni su misma mujer conocía. Y los apiló estantes en aquel sitio, debido a que en el pueblo no había bancos, aunque es de creer que aunque los hubiera habido, no habría solicitado sus servicios, ya que era muy desconfiado. Poco disfrutó don Lucas del mar, asediado, por cierto, por una rubia extranjera, pero para nada quiso excederse. Así que a lo mucho invitó una copa a la mujer y luego se escabulló para que no viera la bella dama la posilga en que se alojaba para economizar. Así pues, preocupado por ver cada vez más mermadas sus ganancias, al pasar más días junto al océano, con esa terrible sensación de ser improductivo, volvió a hacer las maletas y compró un boleto de autobús. Durante todo el viaje estuvo repasando mentalmente cada gasto y sus haberes, tanto los de su bolsillo como los que tenía en la bodeguita oculta en la trastienda. Y ya vería a su mujer, la que le esperaba si se había atrevido a gastar más de lo estrictamente necesario.
Por escrito le había dado indicaciones precisas de cuándo y dónde debía surtirse de las mercancías necesarias y cómo economizar en el gasto de energía de los refrigeradores. Bueno, en realidad la pobre mujer, aunque hubiera querido, no habría podido excederse en los gastos, pues el presupuesto con el que contaba la obligaba a vivir con estricto apego a un régimen de austeridad. En cuanto la mujer le abrió la puerta a don Aniceto, este se quedó asombrado de la delgadez y la cara pálida de su señora. Pero antes que preguntar por su salud, fue corriendo a la trastienda, cerró tras de sí y fue rápidamente al fondo. Extrajo la llave de un compartimiento secreto que él mismo había cosido en la parte interior de su pantalón. Abrió la puerta de un empujón para saludar a sus fajos de billetes y... ¿pero qué era eso? El aire había levantado por los aires cientos y cientos de trocitos de billetes. Sobre los estantes quedaban algunas ligas y un chillido de ratas alebrestadas surgía de entre las oscuras piedras que conformaban las paredes de aquel recinto. ¡Dios mío! ¡No! ¡No! Sobrevino el desmayo. El hombre cayó en cama y a los pocos días falleció de desilusión. La viuda decidió rematar lo que quedaba en la tienda y con el dinero obtenido inició una nueva vida al lado del panadero. Ambos estaban hartos de atender sin descanso a su clientela y obtener pocas satisfacciones por ello. La casa, plagada de ratas, quedó entonces abandonada, en lo que un corredor de bienes raíces la hallaba dueño. Pero ahora don Lucas se preguntaba, ¿habrá ocultado algo más que billetes en su casa a don Aniceto? ¿Habrá ocultado dinero en metálico? Precisamente desde las alturas de su patio, don Lucas podía observar el de su compadre. Fue en la noche del 2 de noviembre que pudo ver una llamarada que recorría el césped tan crecido por el abandono. ¡Épale! ¿Qué es eso? El tesoro enterrado en el que tanto pensaba. Sí, eso debe de ser. Hasta había considerado entrar con un detector de metales, pico y pala. Comentó sus planes a Ramiro, el mayor de sus hijos, y éste estuvo de acuerdo con emprender la búsqueda del dinero. «Pero, ¿dónde vamos a conseguir el dichoso aparato, mijo?» «No, apá, no sea loque», le dijo Lidia, su pequeña. «Pues, ¿qué no ha ido mi abuela? Que todos los que se encuentran tesoros enterrados se mueren lueguito». «Ah, qué chamaca está tan atarugada», protestó el anciano. ¿Qué le andas prestando oídos a la mamá de tu madre? Ya chochea a esa mujer. ¿Qué es chochear? Déjanos en paz, le dijo Ramiro. ¿No ves que estamos planeando un gran descubrimiento? Ay, sí, cómo no. Vente, Ramiro, vamos a la ferretería. Ahí ha de haber algo que nos sirva para detectar metales. Esa noche fue de lluvia, y dos sombras se deslizaban por la barda de adobe intentando ingresar al patio de don Aniceto Escalona. El agua helada azotaba los rostros. Pesadamente cayeron sobre el césped del lugar abandonado. Atento, muchacho, a ver si ves algo. Yo voy a intentar detectar monedas con este aparato. Oye, eso está sonando. Es más fuerte aquí. A ver, hazte un lado. Voy a golpear con el pico. Clavó la punta en la tierra mojada un par de veces, alumbrando por la lámpara de Ramiro. Al tercer golpe se oyó un sonido hueco y como el crujir de madera. ¡Válgame Dios! ¡Papá! ¿Qué hizo? ¿A quién le pegó? En ese momento la tierra se deshizo bajo sus pies y cayeron en un gran hueco. En cuanto pudieron incorporarse, volvieron a encender la lámpara, que se había apagado con el golpe, y se vieron rodeados de incontables cilindros de monedas unidas con cinta adhesiva. ¿No te lo dije? ¡Ja! Mira nomás cuánta morralla tenía escondida este don Aniceto. ¡Papá! ¿Y ahora qué te pasa, muchacho? ¡Papá, don Aniceto! De repente sintió que un frío glacial le recorría la columna vertebral. ¿Qué? ¡Atrás de usted! ¡Yo me voy! ¡Usted no entiende! Y el muchacho buscó el modo de subir por la tierra desmoronada, pero tropezó y se hundió en el lodo. Don Lucas entonces iba volteando lentamente hacia el fondo de aquella bóveda, y ahí, entre las monedas atesoradas durante toda su vida, estaba el terrible rostro del muerto, mirando con un odio sobrehumano al intruso. ¡Compadre! ¡Ay, compadrito, no! En las descarnadas manos del ente se hallaba el pico de don Lucas,
que en un santiamén se incrustó en la cabeza de su dueño, mientras el fenómeno aquel soltaba una carcajada diabólica. El muchacho, que alcanzó a escuchar el último grito de su padre, intentaba vanamente sacar sus botas de lodazal, que parecía engullirlo con cada movimiento que hacía. ¡No! ¡No me mate! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! A los gritos, envuelta en su impermeable, había acudido Lidia, quien desde su casa alcanzó a ver elevarse el pico varias veces, antes de que la tierra de las orillas del agujero que se había hecho en el patio de don Aniceto cayera dentro del mismo. Las autoridades solo encontraron los cadáveres de don Lucas y Ramiro, junto con sus herramientas, pero ni una sola moneda. Desde la madrugada, Lidia tuvo que ser atendida por crisis nerviosa, pero muy poco era lo que se podía hacer por ella. La pobre chica repetía una y otra vez que un ser descarnado se había alejado del pozo rumbo al cementerio, arrastrando 2 pesados bultos. Seguramente iban llenos de monedas. Muchos vecinos simularon no creerle, pero en busca del dinero, esa misma noche profanaron la tumba del viejo abarrotero, mas no hallaron ni el bulto ni el cadáver. Se asegura que todos los que participaron en esa búsqueda y los que después cavaron en la casa de don Aniceto o se volvieron locos o murieron en extrañas circunstancias.